Buenas y calurosas tardes, señoras y señores, habituales seguidores del grupo multimedia de comunicación La Cerca. Cerramos esta semana importante y sobre todo en este viernes en el que desde las 12 de la noche del jueves daba inicio la campaña electoral que va a concluir, como bien saben todos ustedes, ese próximo 26 de junio con la convocatoria de generales a la que hemos llegado dado unas circunstancias que hicieron imposible llegar a esos pactos que permitiesen configurar un gobierno en la previa, que fue ese 20 de diciembre. A lo largo de esta semana, fundamentalmente, hemos tenido aquí protagonistas de los diferentes partidos y hoy vamos a cerrar ese círculo, de alguna manera, esa primera toma de contacto con los grupos políticos, porque nos quedaba Unidos Podemos. Lo habíamos tenido por separado, como se suele decir, porque hace 10 días nos visitaba Daniel Martínez por parte de Izquierda Unida y 2-3 días después nos visitaba también José García Molina por parte de Podemos Castilla-La Mancha, pero hoy sí ya tenemos aquí la representación viva de Unidos Podemos, en este caso en la figura de su candidato número 2 al Congreso por Albacete, Javier Sánchez, a quien por supuesto comienzo dando las buenas tardes y las gracias por estar aquí junto a nosotros. Nada, buenas tardes, Miriam, gracias a vosotros. Os comentábamos antes que venir aquí a La Cerca es como venir a casa. Ayer en la pegada de carteles dijo una cosa que me vino muy bien para luego hacer la pieza, y eso que estábamos con la fresca. Sí. La verdad es que era así, y esa quizá era la gran diferencia que a priori se encontraba con esa pegada de hace 6 meses. Sí. La segunda gran diferencia eran ustedes mismos, porque todo lo demás prácticamente está inalterable con respecto a aquella cita electoral, y la única novedad, bien es cierto, que es esta coalición que sus protagonistas, tal y como nos han venido contando cada uno cuando ha tenido la ocasión, pues definen como un momento ilusionante para mucha gente. Sí. Hablábamos tanto con Daniel Martínez como con José García Molina de por qué eso había sido imposible hasta este momento en el que ahora ya es una realidad. Ellos nos decían que quizá era precisamente porque no tocaba o no era el momento, y ahora sí lo era. ¿Qué ha pasado en tan solo 6 meses para que esas posiciones se hayan acercado de una manera tan clara? Bueno, pues es cierto, hace 6 meses estábamos con el frío, un frío terrible, y ahora estamos con una fresca, entre comillas, porque está cayendo un chaparrón de calor tremendo. Y es verdad, han cambiado cosas, no solamente ha cambiado la temperatura atmosférica, sino que ha cambiado también la temperatura política, porque han pasado ciertas cosas. En estos 6 o 7 meses hemos asistido a una serie de dramatizaciones o teatralizaciones por parte de los partidos políticos que no han sido en vano, porque nos han ayudado a aprender cosas de cómo somos cada uno. Nos hemos visto, por ejemplo, al PP, que ante el hecho de que era propuesto para la investidura por parte del rey, pues respondía como suele hacerlo, no haciendo nada. Hemos visto a Ciudadanos que de alguna manera, utilizando una expresión popular, se llevaba al huerto al PSOE, que prefería pactar con un partido en principio de derechas que con organizaciones de izquierdas. Y hemos visto a organizaciones de izquierdas que han insistido en la necesidad de llevar a cabo un gran pacto nacional progresista, dado que no podemos olvidarlo. Durante 4 años el PP ha estado gobernando y llevando a cabo unas políticas que ahora nos dicen a nosotros radicales y extremistas, pero que son políticas extremadas, extremistas y absolutamente radicales. ¿Quién nos iba a decir que, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha iban a despedir a 5.000 profesores? Es de una radicalidad extrema contra la educación pública. ¿Quién nos iba a decir que se iban a privatizar hospitales? ¿Quién nos iba a decir, por ejemplo, que se iba a recortar en dependencia como se ha recortado en dependencia? Entonces, quiero decir, ahí había una situación de emergencia nacional que exigía esa coalición, ese acuerdo, mejor dicho, que esperemos que se produzca después del 26 de junio. Y claro, preguntabas por algo que era una demanda social. Era una demanda social hace 6 meses y es una demanda social ahora. Pero también hace 6 meses había un clamor social que pedía que todas las fuerzas, que teniendo ciertas diferencias, generalmente en el discurso y a veces en las estrategias, coincidíamos en lo fundamental, en la defensa de lo público, en la defensa de una democratización del Estado, en la defensa de la lucha contra la corrupción y de la decencia política, pues que teníamos que confluir. No lo hicimos en diciembre y fue un error. Fue un error, ahora no sé si merece la pena darle vueltas a si la culpa fue de Podemos, si la culpa fue de Izquierda Unida, si la culpa fue del cha-cha-cha, pero el caso es que 6 meses después ese fallo que tuvimos entre todos, o esa carencia, la hemos corregido, y ahí está Unidos Podemos. Javier, de que
esa vez que se intentó, la forma pudo con el fondo y ahora ha pasado al contrario, el fondo ha sido el que ha podido a la forma? Puede ser. Vamos a ver, ayer tuvimos la pegada de carteles con los compañeros de Podemos y de ECU. Son nuestros compañeros, Teresa es nuestra candidata. Estamos juntos en todas partes, como ayer lo decía, además utilizando un ejemplo muy gráfico con la situación de su hija. Y es verdad que mucha gente se sentirá así, ¿no? Y entonces eso lo tenemos que haber hecho ya en diciembre. A mi juicio lo estuvimos explicando aquí Juan y yo en aquella ocasión, y ahora no vamos a desdecirnos. Creemos que la estrategia de Podemos en aquella ocasión no fue la adecuada, porque lo que reclamaban básicamente era que Alberto Garzón y algunos personajes singulares, distinguidos o famosos de Izquierda Unida se fueran a Podemos y ya está. Pero eso no es una confluencia. Confluencia es, con todas sus carencias y con todos los defectos que pueda tener, lo de ahora. Pero aquello fue una oportunidad perdida ya. Si lo hubiéramos hecho en su momento, a lo mejor ahora no estaríamos otra vez repitiendo elecciones. Pero sobre todo lo importante es cómo gestionamos eso. Hemos cometido errores. Y ha cometido errores Podemos, Izquierda Unida también. Hemos dejado pasar un tiempo valioso. Bueno, pero aquí estamos. Ahora estamos unidos, estamos con ECU, estamos con otras organizaciones. Estamos recibiendo el apoyo de muchas organizaciones sociales y de muchas mareas y movimientos y colectivos y tal. Y entonces lo que hicimos en el pasado le podemos dar muchas vueltas, pero lo importante sobre todo es que tenemos un futuro que ganar, ¿no? Y a mí eso es lo que ahora me preocupa más y me motiva más también. Ayer decía Javier en ese canutazo que daba a los periodistas que se están diciendo cosas terribles, decía de manera textual sobre Unidos Podemos. Sí. Vamos a ir desgranando algunas de esas cosas terribles para situar a quien nos esté viendo. Y le pregunto directamente por cuál ha sido a su juicio la más terrible de todas. Vamos a ver. Han dicho muchas cosas, que desde ciertos sectores nos digan los rojos, los comunistas, los chavistas, casi lo puedes entender, quiero decir, que gente del PP diga esas cosas, dices, bueno, pues como dijo Julio Anguita hace poco tiempo, ¿no? Dice, no respondo a los alaridos de la aquelarre franquista. Dice, entra hasta dentro del juego, o sea, que eso no importa. A mí de lo más chocante que nos han dicho es lo que dijo hace no mucho Susana Díaz, que dijo de nosotros que éramos hijos de Julio Anguita. Y es curioso porque lo que nos dicen como insultos para nosotros son elogios. Es como cuando en la época de la Segunda República y la guerra a la gente del Frente Popular y de izquierdas y tal le decían los hijos de la pasionaria, como si eso fuera un insulto, y es un orgullo. A mí que me digan hijo de Julio Anguita me parece algo de lo que me siento orgulloso. Yo me siento hijo de Julio Anguita y me siento hijo de Marcelino Camacho y de Josefina Samper, y hijo de pasionaria, y hijo de tanta y tanta gente que ha luchado por esas cosas. Lo que me parecería un insulto es que me dijesen hijo de Felipe González, o hijo de Aznar, o hijo de Fraga. Lo digo sinceramente, porque habiendo hecho cosas positivas en su tiempo, no quiero que me relacionen con gente que ha abusado de puertas giratorias o en cuyo entorno crece holgal o cosas así. Entonces, lo triste de todo eso es que se pueda convertir la política en una especie de espectáculo de dimes y diretes donde nos arrojemos fantoches unos a otros mutuamente con el objetivo de provocar el miedo, ¿no? Porque eso lo que quiere provocar es el miedo en los electores, y esa es la estrategia más bastarda y la estrategia más despreciable que se puede utilizar en política, el provocar el miedo. Esperemos que la gente no tenga miedo y que vote sin miedo. Algunas de esas cosas que se están diciendo, vamos a ir retomando parte de ellas. Por ejemplo, les critican que cambien de alguna manera el discurso, incluso aspectos concretos del programa, según lo que la gente quiere escuchar. Sí, por ejemplo, eso lo dicen, sí. Yo debo decir, yo soy el representante en la coalición Unidos Podemos de Izquierda Unida, aunque soy independiente, pero he sido nombrado por Izquierda Unida. Nosotros no hemos cambiado de discurso ni de programa, ni de ideas, ¿eh? No nos hemos dado en estos 6 meses un golpe en la cabeza y hemos cambiado, nos han puesto las neuronas patas arriba. No, seguimos defendiendo lo mismo. Nosotros, cuando vinimos aquí en diciembre, decíamos, somos republicanos, somos anticapitalistas, somos antimilitaristas, somos feministas, somos laicistas, lo seguimos siendo, ¿eh? Y nuestros diputados de Izquierda Unida, cuando estén en el Congreso, van a trasladar al Congreso esa mentalidad, ese programa y esos principios. Ahora bien, resulta que hemos entrado en una coalición, y cuando uno entra en una coalición tiene que llegar a ciertos acuerdos. Y esos acuerdos sí que suponen un juego de cesiones. Y el resultado de ese juego de ciertas cesiones, aunque coincidamos en lo fundamental con Podemos y con ECU, pues es un documento de 50 puntos, que a lo mejor no es un documento del socialismo del siglo XXI o anticapitalista y tal. Sí podríamos decir que es un documento socialdemócrata, pero yo distinguiría... A vueltas con lo de socialdemócrata, ¿cómo explican también, sobre todo desde ese sector más popular de Izquierda Unida, pues esa posición clara que se ha hecho por parte de Pablo Iglesias de que son la nueva socialdemocracia y que ha sentado tan mal
sobre todo al Partido Socialista. Al Partido Socialista. Pues eso son dos cosas. En primer lugar, nosotros en Izquierda Unida nosotros no somos socialdemócratas. Es así de claro. Nosotros defendemos un modelo que podemos definir como socialismo democrático, socialismo del siglo XXI, etcétera. Pero también ocurre una cosa, nuestra lucha es el socialismo. Y lo decimos claramente, y en eso todas las familias que están integradas en Izquierda Unida lo tenemos claro. Lo que pasa es que una cosa es la lucha final y otra cosa son las batallas que se deben librar. Y ahora mismo tenemos una batalla que es la más inmediata y que como nos la ganen no vamos a ganar tampoco la lucha. Y esa batalla es la defensa del estado del bienestar y de la democracia. Es que, como te decía antes, el PP ha llevado a cabo una agresión a nuestro sistema social de bienestar social y a nuestra democracia como nunca antes habríamos imaginado. ¿Cuándo íbamos a imaginar que se iba a aprobar una ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza, que iba a ser condenada por la ONU y denunciada por la Amnistía Internacional? ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros esas cosas? Y todo lo que te comentaba antes. Es decir, ahora mismo nosotros hemos aceptado este proceso de coalición y hemos aceptado ese documento de 50 puntos, que es básicamente un documento inspirado en los principios de la socialdemocracia, porque pensamos que tenemos que ganar esta batalla en el camino a la lucha que conduce a la sociedad que perseguimos. Pero no podemos estar dialogando con nosotros mismos en nuestro marco intelectual, donde se está muy cómodamente dejando pasar lo que está ocurriendo en la realidad y no manteniendo un diálogo con la realidad, porque ahora mismo la realidad nos impone la defensa inmediata, urgente, de un modelo social que está en entredicho. Y luego, por otro lado, cuando alguien se va, otros ocupan su espacio. El PSOE pudo tener un programa socialdemócrata y unos principios socialdemócratas, pero desde que en los años 80 privatizó Felipe González 80 empresas públicas, desde que en el 2011 Zapatero modificó el artículo 135 de la Constitución para anteponer el pago de la deuda a todos los pagos, al pago de las pensiones o de la seguridad social, etcétera, y desde que el PSOE llevó a cabo una reforma de la seguridad, o sea, una reforma laboral que le situaba en el lado del neoliberalismo más salvaje, pues resulta que ha quedado un espacio que ahora mismo es posible, sí, que nosotros con nuestro programa de 50 puntos estemos ocupando. Pero en Izquierda Unida no renunciamos a nada, ¿eh? Lo que pasa es que a veces hay que ganar batallas día a día y no podemos dejar que el ensimismamiento de nuestros ideales más elevados nos impida darnos cuenta de que tenemos que tener los pies en la tierra y defender lo que es más inmediato. Porque es muy fácil privatizar y es muy fácil desmontar y es muy fácil destruir democracia, pero es muy complicado construirla. Y ahora estamos empeñados en esta batalla, en esta construcción. Más cosas que se han dicho. Ha aludido antes al miedo. Sí. Muy vinculado en muchos momentos de los discursos, sí, pues al tema de Venezuela, la política bolivariana, etc. etc. Sí. Todo esto, ¿cómo ha caído, sobre todo en la precampaña de estas generales? Ya, te voy a ser sinceros. Vamos a ver. Podemos hablar de Venezuela, podemos hablar de España, podemos hablar de Venezuela. A mí me parece muy interesante hablar de un país hermano, hispanoamericano, de los que hablan como nosotros. Hacerlo de una forma crítica. Pero era quizá el momento de hablar de Venezuela. No, vamos a ver, claro que no es el momento. El momento ha sido la ocasión para hacer daño a Podemos concretamente por los vínculos que han podido tener sus líderes con la revolución bolivariana, que por cierto luego al final quien más lo ha defendido ha sido Izquierda Unida. Izquierda Unida ha defendido la revolución, el socialismo bolivariano, siendo muy crítico con su gestión y con todos los defectos que puede haber conseguido. Pero en la época del socialismo, de la revolución bolivariana, ha habido una reducción de la pobreza, de la miseria, de las desigualdades, ha habido un avance del bienestar social en Venezuela como no ha habido nunca. También es verdad que se han cometido errores. Amnistía Internacional ha denunciado carencias en derechos fundamentales en Venezuela, también los denuncia en España. Igual que nosotros reclamamos que se cumplan los derechos humanos en España, los reclamamos en Venezuela, y si en Venezuela no se están cumpliendo en determinados aspectos, nosotros somos los primeros en reivindicarlos. Pero no nos engañemos, cuando ha ido Felipe González a Venezuela o ha ido Albert Rivera, ¿ha ido porque les interesan los derechos humanos realmente? Si les interesan los derechos humanos, ¿por qué no combaten aquí la ley de seguridad ciudadana como lo estamos haciendo nosotros? Si les interesan tanto los derechos humanos, ¿por qué no se va Albert Rivera o no se va Felipe González a Gaza, allí en la Flotilla de la Libertad, como muchas veces van nuestros diputados a reclamar los derechos humanos en la Franja de Gaza? ¿Por qué no se va Albert Rivera, que está tan preocupado por los derechos humanos, al Sáhara, a Tinduf, a reclamar que se cumplan con las resoluciones de la ONU al respecto? Es decir, nos da la impresión de que lo que están haciendo es dos cosas: un ejercicio de hipocresía y a la vez de cobardía, porque están siendo soberbios con los débiles y están siendo serviles con los poderosos. Y eso la verdad es que nos parece una práctica insoportable. Javier, hay gente que se está planteando al menos
¿Hasta qué punto puede ser fácil poner de acuerdo dentro de la coalición de esto seguir adelante y tener sobre todo ese respaldo que esperan en las urnas? Pues a esas casi, creo que son 16 organizaciones políticas que ahora mismo conforman esa coalición Unidos Podemos, porque dicen, bueno, alguien puede pensar si es complicado en un partido establecer ciertas políticas e ir todos a una, y estamos viendo que es complicado porque algunos tienen bastantes líos internos. ¿Cómo no lo va a ser poner de acuerdo a 16 organizaciones diferentes que luego, llegado determinados momentos, pueden tirar cada uno por su lado? Pues yo creo que eso va a ser posible si somos lo que decimos que somos. Quiero decir, en nuestro entorno pues hacemos nuestros los principios aquellos famosos de la Revolución Francesa, ¿no? De libertad, igualdad y fraternidad, y nos gusta invocarlos constantemente. Si nos tratamos a todos nosotros los integrantes de esta coalición como iguales, y si nos tratamos fraternamente, de una manera solidaria, como compañeros, no tiene por qué haber ningún problema. La verdad es que a veces hemos dedicado mucho tiempo a poner el acento en las pocas cosas que nos diferenciaban, y no en lo mucho en lo que coincidimos. Entonces, si tenemos esa grandeza de decir, vamos a poner el acento en lo que coincidimos y a tener la inteligencia de aprender incluso de lo que nos diferenciamos, tendremos un mundo entero que ganar. Ahora bien, si lo hacemos al revés, no, va a depender de nosotros, no va a depender de nadie más, va a depender de nuestra grandeza de corazón y de nuestra inteligencia. Tenemos mucho que aprender de nosotros. Bueno, yo soy independiente por Izquierda Unida, pero bueno, soy de Izquierda Unida. Creo que Izquierda Unida tiene mucho que aprender. O sea, mucho que enseñar por su historia, por su trayectoria. Tenemos militantes valiosísimos, tenemos gente que luchó contra el franquismo, que luchó por la democracia, que ha estado en todos los conflictos sociales, que lo ha dado todo. Creo que podemos aprender de Podemos también. Podemos aprender muchas cosas de Podemos. Oye, Podemos ha introducido un cambio en el lenguaje, en nuestro sector ideológico. Oye, chico, pues que ha conseguido hacerle un boquete al bipartidismo, con lo cual es que no soñábamos hace mucho tiempo. Tenemos que aprender unos de otros. Mira, la campaña ha sido diseñada posiblemente al estilo un poco de Podemos. Yo cuando vi el corazoncito ese y... Tío, nosotros que somos ahí, el martillo y no sé qué. Oye, pues chicos, me estoy dando cuenta que podemos aprender de eso también. ¿Por qué no poner un corazón como símbolo? Un corazón que es símbolo de coraje, de resistencia. ¿Por qué no hablar de sonrisas? De la sonrisa de la alegría, de la rebeldía, de la insurgencia, de la sonrisa de la felicidad de ser coherente uno consigo mismo, de luchar por causas justas. Nosotros que venimos así como de una simbología muy clásica, pues podemos aprender a adaptar nuestros códigos a una sociedad que está cambiando constantemente, podemos aprender a utilizar otras estrategias, tenemos mucho que aprender unos de otros, tenemos que aprender de Equo. Equo parece un partido pequeñito, bueno, a lo mejor no tiene muchos militantes, pero yo creo que Equo nos puede poner los pies en la tierra, en el sentido de que vivimos en el planeta, vivimos en un planeta en el que estamos pasando ya todos los límites y todas las líneas rojas, al que estamos reventando por todas las costuras. El mensaje de la ecología política me parece fundamental pensando en las próximas generaciones. Si tenemos esa grandeza de escucharnos y de aprender unos de otros, pues entonces podemos llegar muy lejos. Si reproducimos el mismo tribalismo, que ha sido como una enfermedad dentro de nuestro mundo ideológico, pues entonces nos pasará lo de siempre. Yo espero que no sea así, sinceramente. Vamos a hablar del ámbito económico. El Partido Popular hasta el momento ha sido el único que ha anunciado que bajará los impuestos si se hace con el poder después del 26 de junio. El resto de formaciones le acusan de mentir, porque además Europa está reclamando un recorte de 8.000 millones de euros para no reincumplir nuevamente el objetivo de déficit, etcétera. Ellos dicen que si se puede, que si se crea empleo y se sigue creciendo, por ahí es por donde se puede aprovechar para rebajar sobre todo impuestos de sociedades, creo, e IRPF es lo que habían anunciado. Y ellos a su vez dicen que, por ejemplo, Unidos Podemos lo que va a hacer es subir los impuestos a diestro y siniestro, y quiero que lo explique usted, cuál sería la postura de... Sí, fíjate, a nosotros nos dicen muchas veces que somos populistas, y me parece lo que estás diciendo, que es consecuencia, la política del PP, del populismo más barato y más absurdo. En primer lugar, populista significa que tú te crees que eres el pueblo, todo el pueblo, ¿no? El Partido Popular lleva en su apellido popular de pueblo. Dices, pues anda que sí. Y luego, populismo significa decir cosas que agradan a la gente, aunque luego no las vayas a cumplir, pero le regalas los oídos y ganas votos. El Partido Popular prometió en las pasadas elecciones que no iba a tocar la sanidad, que las líneas rojas eran la educación y las pensiones y tal, y luego todo eso lo incumplió. Es decir, prometió cosas que a sabiendas no iba a cumplir. Eso es populismo.
Cuando hace poco bajó los impuestos otra vez, porque había campaña electoral, los economistas normales, no los economistas bolcheviques, no. Los economistas normales ya le decían, no se va a cumplir con el déficit. No, sí. Ellos sabían que no se iba a cumplir con el déficit, pero tomaron esa medida porque son populistas. Ellos son los populistas de verdad. Cuando se habla de subir y bajar los impuestos, cuando se dice así genéricamente, lo que se está haciendo es un juego de trileros. Vamos a bajar los impuestos, vamos a subir los impuestos. ¿Eso qué quiere decir? No, hay que ver qué impuestos se bajan y qué impuestos se suben, y lo que nosotros defendemos es aplicar políticas de justicia redistributiva fiscal y de justicia fiscal en general. En el entorno de países de la Unión Europea 15, que son los de nuestro entorno, el porcentaje de recaudación respecto al PIB está en torno al 46-47%, una cosa así. Nosotros tenemos un 38%, es decir, tenemos 8 puntos menos de recaudación respecto al PIB que el entorno de los países de la Unión Europea 15, ya no digo Suecia o Dinamarca o Finlandia, que eso está muy por encima. Es decir, nosotros lo que proponemos es, fijaos qué subversivo, qué populista y qué extremista, acercarnos paulatinamente a la media de la Unión Europea 15 en lo que respecta a fiscalidad. ¿Y hacerlo cómo? Pues lógicamente, haciendo pagar más a quien más tiene y menos a quien menos tiene. Es decir, recaudando más en fiscalidad directa, en impuestos de transmisiones, en impuestos de donaciones, de herencias, etcétera, y aumentando el tramo del IRPF en las altas fortunas y creando un impuesto para altas fortunas, y luego en los impuestos, por ejemplo, como son los impuestos indirectos, IVA y tal, hacer una reducción de los impuestos que se refieren a productos de consumo básico y a los productos más perentorios de primera necesidad, incluyendo la cultura, porque para nosotros la cultura no es un lujo burgués, es algo de primera necesidad. Con el pan alimentamos el estómago y con la cultura alimentamos el cerebro, y nosotros somos estómago y somos cerebro, y las dos cosas son necesarias. Entonces nosotros lo que reclamamos es justicia fiscal y aproximación al modelo europeo. Eso es lo que parece tan subversivo a otros y les parece tan descabellado, pero nos parece que es justo. Hace unos días Pablo Iglesias acudía a un medio de ámbito nacional, creo recordar que era en La Sexta Noche, hablaba con familias que le hacían determinadas preguntas, y en la presentación el conductor del programa le decía: los empresarios están muy preocupados con las posturas que puede tener en lo que les afecta Unidos Podemos. Esta mañana ha venido a una entrevista el presidente de la OPA, la Organización de Profesionales Autónomos y Emprendedores, y acordándome de esas palabras le he dicho qué pensaban los empresarios de Unidos Podemos. Textualmente, entrecomillado, lo he apuntado aquí, ha dicho: los empresarios no vemos bien la coalición de Unidos Podemos cuando una campaña electoral se basa en ataques al empresario y en dotar de mayores privilegios a los trabajadores. ¿Qué le explica a él y tras él a todos esos empresarios? Sí, pues fíjate, me gustaría coincidir en alguna ocasión con él para que me explique de qué declaraciones o de qué referencias o en qué citas ha encontrado ataques a los empresarios por parte de gente de Unidos Podemos. El 90 y pico % de las empresas españolas son pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos. Cuando nadie ha encontrado una declaración de alguien de Unidos Podemos, ante la Izquierda Unida, o de Podemos o de ECU, que sea despreciativa o que sea abusiva o que sea agresiva con los pequeños y medianos empresarios. Si los pequeños y medianos empresarios leen, y los autónomos, el programa de Izquierda Unida o de Podemos, ahora los 50 Eso es puntos... lo que quiero que explique. Claro, ¿qué aparece ahí? Pues en primer lugar aparece, ¿cuál es la gran preocupación de los pequeños y medianos empresarios? En primer lugar, la primera preocupación es que su negocio funcione. Es que muchas veces los negocios no funcionan porque no hay demanda. Si es que es lógico, con la devaluación salarial que está habiendo en España no puede haber consumo, y como no hay consumo las empresas no funcionan, las pequeñas y medianas empresas, tampoco las grandes. Segunda preocupación, que el crédito no fluye. Resulta que nos hemos gastado entre 60.000 o 250.000 millones en rescatar a la banca, no sabemos ni cuánto porque depende de los conceptos, y ahí está la banca haciendo de las suyas. Esa banca que fue nacionalizada sigue haciendo por sus cosas, especulando y tal. ¿Por qué no aprovechar que hemos gastado esa inmensa fortuna en convertir esa banca en una banca pública que favorezca las inversiones de los pequeños y medianos empresarios y de los autónomos? Es decir, ¿dónde está ahí la agresividad respecto a ese sector empresarial? Por ejemplo, los autónomos. Nosotros hemos hablado con muchos autónomos. ¿Cuál es el principal problema que tienen los autónomos? Pues que tienen que pagar todos los meses 275 € de cotización a la Seguridad Social.
tengan ingresos, no tengan ingresos, facturen, no facturen. En los 50 puntos, estos, en los que hemos acordado, figura el que si los ingresos un mes son por debajo de los 600 euros, no tienen que cotizar nada a la Seguridad Social. Y si son por encima de los 600 euros, entonces será proporcional a la facturación de los autónomos. ¿Dónde está ahí la agresión? Luego, por otra parte, muchas veces, ¿por qué? Esto, Javier, quiero puntualizarlo porque claro. Esta mañana, por ejemplo, a sí, es que yo Camilo creo que una cuestión de... no le gustaba nada esa propuesta, que además es tomada por parte de los colectivos de empresarios, pero no la compartía. Esta posibilidad de que coticen en función a esos ingresos que tengan es una posibilidad. Es decir, si un autónomo quisiese cotizar más porque quiere a futuro tener podría hacerlo. Simplemente se destina a aquellos autónomos que además con la crisis económica han proliferado muchísimo, gente que trabaja esporádicamente días sueltos y que quizá haya meses que no tengan ingresos ni para pagar ese mínimo. ¿Sería de eso de lo que hablaría? Claro que sí, eso es. Luego, no es una obligación de que ya todos los autónomos van a pagar conforme a lo que ingresen, sino aquellos que quieran hacerlo. Efectivamente. Y luego, eso por hablar de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? que son las que crean la mayor parte del trabajo. Pero luego las grandes empresas, las grandísimas empresas, ¿qué tienen que temer de nosotros? O sea, ¿qué tiene que temer de nosotros una gran empresa si cumple con su responsabilidad social corporativa? Si paga dignamente a sus trabajadores, si es cuidadosa con el medio ambiente, si no discrimina a las mujeres, ¿qué tiene? Si no evade fiscalmente su capital, si no elude el pago de los impuestos que tiene que pagar, no tiene nada que temer, absolutamente nada que temer. Ahora bien, lógicamente, las empresas que eludan fiscalmente una parte de lo que deben pagar a la Hacienda, las empresas que contaminen, las empresas que exploten a sus trabajadores porque incumplan los contratos o porque les hagan trabajar horas extras sin pagarles, no sé, en fin, esas son las empresas que nos deben tener miedo, pero no a nosotros, sino al sistema judicial español, el sistema de inspección, que nosotros, por supuesto, reforzaremos. Es decir, ninguna empresa privada tiene que tener ningún miedo si cumple con la legislación vigente y cumple con su responsabilidad social corporativa. Javier, tras el 20 de diciembre fue imposible alcanzar ningún tipo de acuerdo que pudiese permitir la configuración de gobierno. La propuesta de Podemos en este caso fue prácticamente inamovible, hizo esa propuesta de gobierno de cambio que incluiría a PSOE y a otras fuerzas de carácter independentista, punto que propició que no pudiese haber tal acuerdo, porque una de las líneas rojas que el propio Comité Federal del PSOE puso en este caso al candidato era no llegar a acuerdos con los independentistas ni con el PP. Si pasados estos 6 meses tras la cita del 26 de junio, como todo parece indicar, es necesario el apoyo del PSOE o volver a tender la mano, como también se ha dicho desde Unidos Podemos, tanto y se está diciendo estos días, si aquella vez no fue posible, estando entonces el PSOE en ventaja, por así decirlo, ¿cómo podría ser la situación si se da prácticamente similar, pero ya con el aliciente de que según lo que pronostican hoy mismo las encuestas, ese último CIS, etcétera, ahora está incluso en desventaja? ¿Acabaría aceptando una cosa que no aceptó cuando las condiciones en teoría podían ser más ventajosas para ellos? ¿Cómo se ve todo esto también desde dentro, pero con esa perspectiva de lo que ha pasado en estos meses? Pues vamos a ver, lo que no podemos hacer, por lo que tú estabas comentando muy bien, es entrar en bucle constantemente y decir a los españoles que dentro de 6 meses hacemos elecciones otra vez y estar aquí jugando a eso durante toda la eternidad. Eso es imposible. Yo creo que las cosas deben llevar una lógica y una dinámica que debe responder a un sentido común y a un razonamiento. Con los resultados anteriores, la verdad es que a lo mejor nadie lo hizo bien del todo. Vamos a ver, si yo ahora defiendo, así como a machamartillo, no, nosotros lo hicimos fantástico en Izquierda Unida y en Podemos y todo lo hicimos fenomenal, pues eso es que me habría convertido en un sectario, o nuestra coalición no sería una coalición, sería una iglesia, ¿no? Y creo que eso no es la idea. Pues el mismo Pablo Iglesias ha reconocido que a lo mejor ciertas alusiones bruscas al pasado del PSOE pues no fueron muy adecuadas. Pues sí, puede ser, no sé. Puede ser que a lo mejor se hiciese un poco de teatro por parte de todas las formaciones, esperando a ver qué pasaba. Pero más allá de eso... ¿Se forzaron las nuevas elecciones por parte de Podemos? ¿Era lo que se pretendía desde un primer momento? Porque se ha dicho mucho eso. Aquí muchos de los protagonistas de esta semana han dicho, en Podemos desde el primer momento quisieron repetir las elecciones y por eso estamos aquí hoy. Pues Miriam, habría que estar en la cabeza de los grandes líderes y yo no sé, la verdad es que no sé qué conclusión sacar.
está claro que cuando luego Pedro Sánchez, mientras estaba sentado en una mesa así como nosotros, se estaba sentando en la mesa de al lado, negociando con Ciudadanos y llegando a acuerdos con ellos, y estaban a la vez haciendo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde una especie de paranoia que ha sido tan difícil de explicar. Es cierto que el PSOE y Pedro Sánchez desde el primer momento dijo muy a las claras que él quería un gobierno con Ciudadanos y Podemos. Lo que pasa es que no fue posible poner de acuerdo. Porque es que es muy difícil, no podemos hacer una campaña como hizo el PSOE y bueno, hicimos los demás también, diciendo que Ciudadanos era la versión juvenil del PP y la versión maquillada y que son la derecha de toda la vida, camuflada y no sé qué, no sé cuántos, y luego echarte sus brazos a la primera de cambio. Yo creo que había una dinámica de sentido común ahí. Y la dinámica de sentido común era que había un conjunto de fuerzas de izquierda, donde estaba Podemos, donde estaba el PSOE, donde estaba Izquierda Unida, también modestamente, porque con su millón de votos tenía solamente 2 diputados, pero ahí estaba, modestamente por la representación en diputados, pero bueno, con cierta contundencia por por el casi millón de votos que acumulaba. Y entonces todo eso aproximaba a una solución. No del todo, porque faltaban algunos diputados. Ahí podía haber gente del PNV. Hombre, el PNV parece una formación razonable, dentro de que es una formación nacionalista. El PNV había asegurado cierta gobernabilidad en tiempos del PP, del PSOE, etcétera. Pero no sé yo si muy progresista el PNV. Pues el PNV no es muy progresista. Claro que no. No es muy progresista, pero en algunos momentos ahí puede haber, por lo menos, haber permitido una cierta gobernabilidad, haber hecho un ensayo de gobernabilidad. La verdad es que la situación era muy difícil porque no salen las cuentas. Pero en todo caso, si había que ensayar algo, está claro que un partido socialista obrero, fundado por Pablo Iglesias, el original, destacado en muchas luchas obreras, en principio con una militancia trabajadora, obrera, de izquierda, progresista, etcétera. Parece que lo más lógico es que hubiese intentado negociar con Podemos y con Izquierda Unida, tragándose ciertos sapos, y todo el mundo se traga sapos. Es decir, en campaña, y luego se dicen cosas gruesas. Pablo Iglesias dijo cosas a lo mejor excesivamente gruesas. No sé si Alberto Garzón dijo alguna, no me acuerdo, yo creo que no, pero... Y puede ser que Pedro Sánchez o gente del FE dijese cosas gruesas. ¿Y luego qué hacemos con eso que hemos dicho? Pues hacer una gestión pensando en el pueblo y pensando en la gente, pensando en la nación. Y yo creo que la única opción viable era esa opción de izquierdas, por lo menos ensayarla e intentarla. Oye, que no sale, pero es que ni se intentó. Cuántas veces decía el PSOE, es que no salen las cuentas, pues menos salen con Ciudadanos. Mucho menos salen con Ciudadanos, que juntaban 130 y poco diputados. Entonces yo creo que el ensayo lógico era, en vistas a que Rajoy una vez más se inhibía, porque es lo que mejor se le da, ponerse así de perfil y esperar a que pase la ventolera, es decir, ensayar esa opción. Y cuando ya Pedro Sánchez optó por la vía de pactar, de negociar con un partido de derechas, pues las cosas se complicaron mucho. Dentro de que es verdad que era difícil, porque las cuentas salían difícilmente. Bueno, pero yo confiaba en ese ensayo. Esta vez, no sé yo si mucho más fáciles, Javier, pero pues, una última pincelada ya sobre Albacete concretamente, porque tenemos ahí ese diputado, así de primeras, que no se sabría muy bien. Bueno, según el CIS, está claro que se iría para vosotros en detrimento de Ciudadanos, pero por ejemplo Ciudadanos está convencido de que lo va a mantener, el PSOE está convencido de que va a ir a por el segundo, vosotros estáis convencidos de que vais a ganar ese diputado, que en este caso no serías tú porque eres dos, pero sería para la coalición. Y se dice, nos lo han repetido esa frase mucho estos días, que en política no siempre uno y uno suman dos, y que quizás se ha pensado mucho en los resultados de diciembre y no tienen por qué ser tal cual y decir aquel millón de votantes de Izquierda Unida, etcétera. Pero tiene la sensación, Javier, de que ha podido haber votantes de Izquierda Unida, no ya en esta última convocatoria electoral, sino en anteriores incluso, que en esa dinámica ya de bipartidismo tan anclado, llegasen a perder de alguna manera la esperanza de que ese voto se fuese a traducir en nada que diese frutos. Claro. Y que ahora el momento traiga a las urnas a mucha gente de aquella votante de Izquierda Unida que dejó de ir a los colegios electorales a depositar su voto. Pues, hombre, yo comprendo que la gente está cansada. Si es que no es mal. Es que llevamos en 12 meses, llevamos 3 elecciones. Con el desgaste que eso supone de que abordamos a la gente con nuestros panfletos, con nuestros discursos, con nuestras cosas y tal. Y los que estamos metidos en esto lo vivimos muy apasionadamente, pero la gente lo puede ver ahí como con cierto cansancio, eso es normal. Pero por otro lado, yo creo que estamos, como te decía antes, en una situación de emergencia.
Es relativamente fácil privatizar, es relativamente fácil vender lo público, es relativamente fácil hacer una ley y retroceder en democracia. Es muy complicado y una tarea muy ardua volver a reconstruir todo eso. Por eso yo creo que estamos en un momento de emergencia nacional y por eso yo creo que, como dice nuestra campaña, con todo el corazón, con esa sonrisa ahí un poco subversiva y feliz de decir, no, es que estamos luchando por cosas más justas, con nuestra inteligencia, con nuestras manos. Tenemos que hacer todo lo posible para que no ganen los de siempre. O sea, los de siempre ya sabemos lo que es y lo que va a traer. Van a traer una sociedad más injusta, una sociedad más desigual, una sociedad donde la pobreza está aumentando a ritmos vertiginosos. No, tenemos que construir otro modelo social y lo tenemos que hacer ya, porque luego puede ser muy difícil. Esta es una ocasión de oro. Entonces yo me gustaría hacer un llamamiento, aprovechando que estamos ya en campaña electoral, pero no solamente al voto, no solo me gustaría pedir el voto, encima luego desenfadadamente, porque no lo pido para mí personalmente. Hombre, puede ser que salga yo también como segundo candidato, ¿no? Eso está dentro de las posibilidades, pero ahí me lo estoy pidiendo para mi cabeza de lista, que es Teresa, es una compañera de Podemos. Y lo hago felizmente y a manos llenas, porque realmente creo que es una ocasión histórica y que tenemos que luchar por algo distinto, por una sociedad que nos permita albergar ciertas esperanzas, que no esté anclada en el miedo, ese miedo que me estabas expresando por parte de empresarios, pero qué miedo a una sociedad más justa, qué miedo a una sociedad más democrática, qué miedo a una sociedad más decente, qué miedo a una sociedad nueva. El otro día decía no sé quién, es que a lo mejor estamos en un momento de segunda transición, ¿no? Siempre cuando hay alguna transición puede haber un poco ahí de incertidumbre. Me acuerdo de mi abuela, madre mía, la pobre, cuando murió Franco llenó la despensa de latas ahí, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues no pasó nada. Pasó que transitamos a una sociedad con libertades, con derechos, con democracia. Oye, pues ahí estamos. Y ahora en esta especie de segunda transición que ha roto con el bipartidismo, es que se va a hundir el mundo, es que van a estallar volcanes ahí en medio de la Mancha, es que va a haber terremotos. No, estamos en un momento especial, histórico, fenomenal, para construir una sociedad nueva, mejor, más democrática, más justa y más decente. Y para eso necesitamos el voto de la gente, y lo pido ya, pido el voto de la gente de izquierdas, pero de la gente honrada, de la gente decente, de la gente que quiera soñar con algo nuevo, de la gente que tenga expectativas, no sé, o sea, que nadie se quede en su casa. Los que no se van a quedar en su casa van a ser la gente de derechas, que vota no con los ideales, ni con el corazón, ni con la sonrisa, sino con el bolsillo. Esos van a votar como soldados. Eso ya te lo digo yo. Yo cuando estoy ahí en el colegio electoral, ves que llega mucha gente allí, llegan como soldados. Hoy nos hemos enterado que en Galicia resulta que había agrupaciones del PP que ya van a votar a pobres abuelos allí con Alzheimer, no sé qué, ya van a votar al PP. ¿Tú te crees? Es que necesitamos una España nueva. Hubo una transición con todos sus defectos, con todos sus problemas, con toda su grandeza también y sus virtudes, y da la impresión de que 30 y pico años después ese modelo ha envejecido. Necesitamos cambiar de piel. Es que, lo decía hace poco Alberto Garzón, es que lo que no se regenera, degenera. Pues estamos en una oportunidad histórica para regenerar, porque si no vamos a degenerar. Y pido el voto y pido a los albaceteños, a las albaceteñas, multiplicadores de esta ilusión. Por favor, multiplicar esta ilusión mediante vuestro voto, vuestra palabra, y llamando gente para sumarse a esta causa, que es una causa justa, decente y buena. Comprobaremos lo que ocurre ese 26, poco más de 2 semanas ya para la cita. Esperemos, por el bien de todos y sobre todo de la mente de mucha gente, que sea ya la definitiva. Javier, un placer pues cerrar de esta manera este primer círculo de tomas de contacto que hemos abierto con los diferentes partidos, y pues lo que siempre suelo decir, mucha energía y fuerza de cara a esta campaña electoral que viene con algunos grados de más en el termómetro. Muchas gracias, Miriam, a ti personalmente y a la Cerca, y como decía al principio, aquí siempre se encuentra uno como en su casa, así que ya sabéis que estamos disponibles para cuando nos llaméis. Igualmente, nos seguimos viendo en estas gracias. jornadas. Javier Sánchez, candidato número 2 de Unidos Podemos al Congreso de los Diputados por Albacete, nuestro protagonista hoy de estos encuentros digitales con los que de alguna manera, pues como decía, cerramos esa primera toma de contacto con los diferentes grupos políticos, los principales de los que van a concurrir a esas nuevas generales del 26 de junio, porque como saben todos ustedes, desde anoche a las 12 de la noche, todos ellos han vuelto a la casilla de salida. Se lo contábamos en esa crónica que hacíamos de la pegada de carteles, y así están las cosas, iniciando la campaña de cara al 26J, que por supuesto les contaremos puntualmente desde aquí, desde la Cerca. Cuídense mucho.